Hola, ¿cómo estás, hermano? ¿Qué tal, Enrique? Como Bien, siempre, bien, ¿y un tú? placer Aquí saludarte. andamos nuevamente. Ahora el Día de las Fiestas Patrias, 15 de septiembre del 2019. 2019, feliz día de fiestas ¿Verdad? patrias a todos, con No se vayan cuidado. a poner muy ebrios, amigos. No vayan a hacer cosas que luego se arrepientan. Oye, fíjate que me han hecho algunas preguntas A ver, dime. que si Dios es temido o le tenemos, ¿por qué le tenemos miedo a Dios? Porque O sí me comentabas que si es posible que tenerle miedo a Dios, es o posible para qué tener sirve el don de temor de Dios, ¿verdad? Porque mucha gente algo se así. confunde. Hay mucha gente cuando le hablan del don de temor. No, yo me refiero al don del amor, pero bueno, vamos a platicar y explicar este don. Todos los dones del Espíritu Santo, todos son perfectos. Vamos a hablar de todos, vamos a hablar semana con semana, de uno y de otro y de otro. Nos vamos a ir yendo de abajo hacia arriba, ¿qué te parece? Muy bien, me parece perfecto. Vamos a, en la base vamos a hablar que comienza pues con el don de temor de Dios precisamente y acaba en lo más alto, en la excelencia de los dones con el don de su sabiduría, que pues ese es el don más sublime y más grande de todos. Y esta pregunta pues también se la hace Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica, y él lo plantea así, dice, ¿es posible que Dios sea temido? Se pregunta así Santo Tomás, y dice, bueno, este, a primera vista parece, dice, que Dios no puede ni debe ser temido. Eso dice Santo Tomás. Parece a primera vista que no puede ni debe ser temido por dos razones, por dos argumentos, que son sencillos y claros. El primero, dice Santo Tomás, el objeto del temor es un mal futuro que nos puede venir. O sea, tenemos miedo a un mal futuro que nos pueda venir. Pero pues Dios, como es suma bondad, de Él no puede venirnos ningún mal. Entonces dice, no puede ni debe ser temido, porque Él siempre en sus cuestiones pone primeros por qué sí y por qué no, o sea, la inversa. En las que pone por qué no puede ni debe ser temido, dice que porque no podemos esperar de un mal futuro, que es lo que nos da miedo, y como de Dios, que es suma bondad, no lo podemos esperar, entonces no puede ni debe ser temido. En la segunda objeción en la segunda aclaración pone el temor, dice, se opone a la esperanza. Pero pues todos tenemos una esperanza suma en Dios, incluso pues tenemos la virtud de la esperanza, que para eso nos sirve, para esperar en Dios. Entonces dice, pues entonces no podemos temerle a la vez y esperar en Él. Eso dice, ¿verdad? Bueno, y luego ya empieza a confirmar, dice, bueno, pero a pesar de estas dificultades, es evidente que Dios puede y debe ser temido, pero rectamente. No como un miedo de que, ay, qué miedo, Dios, no. Un temor recto. Y ahorita vamos a explicar cómo es un temor recto a la majestad divina, a la majestad de Dios, ¿verdad? Dice, no podemos temer a Dios, pues, porque es nuestro bien supremo, lo que esperamos, nuestra futura bienaventuranza del hombre. Pero todos sabemos, tú y yo sabemos que Dios es infinitamente justo. Sí, es mucha misericordia y todo, pero es infinitamente justo. Y Él odia el pecado y castiga el pecado en el hombre. Y en este sentido, pues bueno, dice Santo Tomás, puede y debe ser temido, por cuanto puede infligirnos un castigo a nuestras culpas, ¿verdad? Ok, a la primera que dice Santo Tomás, que el temor es un miedo a un mal futuro que nos puede venir, ok, se puede responder a esto, que sí se puede ser temido, porque la culpa del pecado, la culpa que tú cargas o que yo voy a cargar, que voy a tener por mi pecado, no viene de Dios como autor, sino viene de nosotros porque nos apartamos de Él. La culpa, la consecuencia, digámoslo así, del pecado, la consecuencia de la acción, no viene por parte de Dios, es nuestra, la culpa. El cargar con esa culpa, el deber esa reparación, esa es cuestión de nosotros. Ahora, el castigo o la pena a este pecado, sí viene por Dios. ¿Pero por qué viene? Bueno, porque es una pena justa y viene de la justicia divina, que te digo, Dios es infinitamente misericordioso, pero es infinitamente justo. Por lo mismo, al permitirnos ser una pena justa, pues es para nuestro bien. Es como cuando un hijo corrige, cuando un papá corrige a su hijo mediante un castigo para que no vuelva a hacer algo que al hijo lo afecte, no al papá, ¿me explico? O sea, sale corriendo diario y tapándose los ojos y anda cruzando las calles, espérame, lo castigo porque eso le va a traer un mal mayor a él. El mal, la consecuencia, se lo trajo a él. La pena se la pongo yo para un bien mejor, por la justicia del papá. Eso es así, es como Dios castiga, ¿verdad? Dice que Dios justamente nos inflige una pena, sucede por culpa de nuestros pecados. Según leemos en el libro de la sabiduría, el libro de la sabiduría nos dice, Dios no hizo la muerte, fíjate, qué importante, Dios no hizo la muerte. Pero los impíos, dice, la trajeron con sus obras y palabras. O sea, Dios no creó la muerte, sino nosotros la trajimos y la trajimos a nosotros por nuestros pecados. Por el pecado de un solo hombre entró la muerte y el sufrimiento en el mundo. Por el pecado de Adán, no es que Dios la haya creado para nosotros, sino por de apartarse de Dios. Bueno, la segunda objeción que dice Santo Tomás, que el temor se opone a la esperanza, que nosotros tenemos la esperanza en Dios, entonces no podemos temerle y tener esperanza a la misma vez, pues se desvanece diciendo, por ejemplo, así, que en Dios se ha de considerar la justicia,
por la que castiga a los pecadores, pero también la misericordia por la que nos libra. O sea, en la misericordia está la esperanza y en la justicia está el temor, ¿verdad? Entonces, la consideración de su justicia suscita en nosotros el temor. O sea, ver su justicia nos da temor. Y con la misericordia nos invade la esperanza. De este modo, entonces, Dios es objeto de dos cosas: de esperanza por su misericordia y de temor por la justicia, ¿verdad? Ese es un temor recto. Hay que tener en cuenta también que hay muchas clases de temor. Hay muchas clases de temor. Y no todos son perfectos o virtuosos. Vamos a hablar, por ejemplo, de 4 clases. El temor mundano. ¿Sí me explico? Mucha gente lo queremos llamar respetos humanos o temor mundano. Por querer estar contentos nosotros no nos importa ofender a Dios. Muchos no vacilamos o no vacilan en ofender a Dios para evitar un mal temporal. Por ejemplo, no sé, perder tu casa, perder tu carro, perder amistades, y lo que quiere hacer es pecas, no te importa ofender a Dios con tal de no perder esos bienes. ¿Sí me explico? Un buen trabajo, hablas mal de no sé, hay muchas situaciones, no nos vamos a extender en eso, pero es un temor mundano. Este temor pues no es ni siquiera ni virtuoso, ni tantito, sino que es un gran pecado, porque se prefieren los bienes creados, por ejemplo, la propia vida. Yo por salvar mi vida peco porque me importa más salvar mi vida que Dios, ¿verdad? Y entonces, o por no perder a mi esposa, por no perder un hijo, por no perder un trabajo, peco, porque entonces estoy prefiriendo los bienes creados que al Dios mismo, y en esto esto ya de por sí es un pecado, y pecado grave. No sé si te acuerdas en la escritura que nos dice nuestro Señor: el que pierda su vida por mí, la hallará, pero el que guarde su vida y no la entregue por mí, la perderá. O al revés, dice nuestro Señor: el que haya su vida la perderá, pero el que la pierda por amor a mí, la hallará. Es palabra de Dios, ¿verdad? A este temor mundano, que nos estamos refiriendo, temor mundano, fíjanos bien, se reducen por los pecados que se cometen, por ejemplo, por respetos humanos, como te digo, por no lastimar a esta muchacha, sigo viviendo en la meseta con ella, por no hacerla que ya no me quiera, o sea, los respetos humanos. Estoy viendo que están practicando brujería, haciendo cosas que están mal ante Dios, y me quedo callado por no perder la amistad con esta gente. ¿Sí me explico? No se les llaman respetos humanos, ¿verdad? De esta clase de temor mundano que llamamos, pues todos los santos han estado muy, muy lejos. Santa Teresa, la Grande, decía: yo prefiero ser ingrata, fíjate lo que es ingrata, contra todo el mundo, antes que ofender tantito a Dios. O decían los apóstoles: ¿a quién habremos que obedecer? ¿A los hombres o a Dios? ¿Me explico? Está muy lejos este temor mundano de los santos. Hay otro que se llama el temor servil. Y este pues es propio de un siervo, de un sirviente, que sirva a su señor nada más por miedo a que lo castiguen. Es como que tu hijo pues no te amara, sino que te obedece nada más por miedo al castigo. Pero no hay nada de amor, se llama un temor servil. Dentro de este temor servil hay 2 modalidades. Por ejemplo, si el miedo al castigo es la única razón para que evites el pecado hacia Dios, nada más tengo, por miedo al castigo, se llama temor servil. Por miedo al castigo evito el pecado, pues también constituye un pecado. Ya no es de que, ya no es el temor mundano de perder las cosas del mundo, ahora es el castigo que Dios me puede dar, y por eso le voy a tener temor a Dios. Pues aquí la gente no le está importando la ofensa a Dios. Ahí no me importaría ofender a Dios, lo que le tengo miedo es al infierno. ¿Sí me explico? O a una consecuencia que Él me da, ¿verdad? Y este tipo de gente es la que dice: ¿sabes qué? Pues si no viviría infierno, viviría en pecado. Porque es servil, un amor servil. Esto pues también es malo y es pecaminoso, porque aunque evita el pecado material, o sea, la realización del pecado, por el afecto que tiene al pecado que le profesa, ya cae en pecado. O sea, él ama el pecado, mas no lo practica por miedo. Ese es servil. Y esto se llama temor servilmente servil. Así. Y dentro del temor servil hay otro. Por ejemplo, si el miedo al castigo no es la única causa que te mueve a no ofender a Dios, sino, si el castigo no es la única causa que te mueve a no ofender a Dios, sino lo que tú no quieres es ofender a Dios en sí, ¿verdad? Eso ya es bueno, porque rechazas el pecado principalmente porque ofendes a Dios. Entonces a mí lo que me está importando ya es la ofensa a Dios. Ese es otro castigo, otro temor que se llama servil, pero se llama simplemente servil. No quiero ofender a Dios, pero aparte después de todo, también le tengo miedo al castigo, al infierno. O sea, todavía no es perfecto porque todavía me mueve. No quiero ofender a mi Dios, pero le tengo miedo al castigo. Se llama temor simplemente servil. Hay un temor que se llama filialmente imperfecto. ¿Cómo es este? Bueno, aquel que evita el pecado porque se separaría de Dios. Es como aquel que no le hace nada a su esposa por miedo a que su esposa lo deje. Este es igual hacia Dios, se llama un temor filial imperfecto. O sea, es un temor, por ejemplo, del hijo que ama a su papá y no quiere separarse de él. Esta, pues ya es algo buena y honesta, ya es algo virtuosa, imperfecto, pero todavía no es del todo perfecto, porque tiene en cuenta la separación de su padre y del cielo. No tiene miedo al infierno, tiene miedo a la separación de su padre y a la separación del cielo. ¿Sí me explico? Es como tú: tengo miedo a la separación de mi esposa
a que me deje, ya no es tanto por amor, sino tengo miedo a lo que voy a perder. Sí la amo, pero lo que más me duele, lo que más me importa es perder su presencia conmigo, ¿verdad? Aunque este es superior al que digo que simplemente servir, puesto que el castigo que tiene proviene del amor a su papá, o el castigo que tú piensas con tu esposa proviene del amor que tienes hacia tu esposa, no del miedo a las otras penas, al infierno o a que te vaya mal en la vida, no, sino a ya no estar junto con él, con Dios. Este ya es más o menos bueno. Y hay un temor que se llama filial perfecto. Este es el mero temor que tenemos que tener, el temor recto hacia Dios. ¿Y este cómo es? Bueno, es el hijo amoroso que siempre está pendiente de las órdenes del papá. Es como tu hijo que siempre está pendiente de tus órdenes, ¿verdad? Que no te quiere desobedecer para no hacerte enojar, para que no te disgustes, para que no te sientas mal. Este temor es muy perfecto, así yo también amo a Dios y tengo miedo de ofender. Es el temor recto, tener miedo de ofender a Dios porque lo amo, porque es mi papá y porque no quiero que se sienta triste, que se sienta mal. No quiero llevarle más dolor en la cruz a nuestro Señor Jesucristo. Este es un temor perfecto. No sé si te acuerdas de una declamación que te gusta, que hemos dicho en algunas veces, que dice: aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. A ver, dila. No, al final, al que no vamos a dar con el tema. Dila para que la en un oigan. ratito más, terminando, si Está muy alcanzamos por buena el tiempo, esa declamación. ¿verdad? Y No pierdan el programa porque Ok. al final lo va a decir mi hermano. Ahora, ¿cuál de estos temores de los que hablamos? Hablamos del temor mundano, del temor servil, del temor filial imperfecto y del temor filial perfecto. ¿Cuál de estos es el don del Espíritu Santo? Procede del don del Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, el mundano no, ni el servil. El mundano no, porque pues ya habíamos visto que es pecaminoso temer más al mundo, a perder las cosas del mundo que a Dios. El servil tampoco, porque aunque no es malo, puede darse también de repente una gracia. Ya no es el don el que lo apoya. Una gracia actual simplemente te hace tener un dolor de atrición, que esto se llama atrición, por el temor de tener una pena, y es lo mismo. Entonces, tampoco. El temor el don del temor de Dios es una gracia que mueve a arrepentirnos, pero ¿cómo se llama? En esta atrición, pero todavía no está conectado por la caridad con los dones del Espíritu Santo. El fundamento, la base de los dones del Espíritu Santo, de todos los dones, es aquella virtud infusa que tenemos, o virtud teologal que tuvimos en el bautismo, que se llama la caridad, el amor. Entonces esa es la base. Entonces este amor filial imperfecto todavía no está bien montado, como digamos, en el amor o en la caridad. Solo el amor filial perfecto, el que hablamos al último, entra ahí perfectamente en bona el don del temor de Dios, porque se funda directamente en el amor y reverencia a Dios Todopoderoso como nuestro papá, ¿verdad? Ahora, el amor, como dijimos, filial imperfecto, pues no difiere en sustancia del perfecto, porque también hay amor hacia Dios y también puede entrar a formar parte del don de temor de Dios, aquellos dones del Espíritu Santo. Aunque sus manifestaciones imperfectas, pues poco a poco se va a ir creciendo en el amor, se va purificando, que se llama un temor inicial, el filial imperfecto, y va perdiendo entonces ya la modalidad de ser nada más servil, de temer a la pena, para fijarse entonces únicamente en el amor y en la ofensa a su papá que ama. El don de temor de Dios, fíjate, el don de temor de Dios es de los más difíciles de explicar, de precisar, de hablar con exactitud teológica. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver por qué. Vamos a ver una definición de lo que es el don de temor de Dios. Ahorita vamos a ver por qué es difícil. Dice, es un hábito sobrenatural por el cual el hombre, bajo el impulso del Espíritu Santo, dominado por un sentimiento reverencial a la majestad de Dios, adquiere docilidad especial para apartarse del pecado y someterse a la voluntad divina. Dios aquí es la causa suprema y ejemplar de todos los dones, sabiduría, inteligencia, ciencia, piedad, temor de Dios. Él es el ejemplo de todos los dones, de Él salen, así como decimos, hay alegría en el mundo porque Dios se alegra y esto en el mundo, ok, pues también de Dios se desprenden todos los dones, ¿verdad? Y es muy difícil encontrar, por eso les decía que esto es difícil encontrar en Dios el ejemplo exacto del don de temor, porque pues Dios no puede temer, ¿me explico? Entonces, el don de sabiduría, pues por la sabiduría e inteligencia de Dios. El don de ciencia, por cómo creó todas las cosas. ¿Y de dónde le sacas a Dios el don de temor de Él? ¿Dónde lo observas? ¿En qué? Dice uno, bueno, es difícil. Los dones intelectuales, por ejemplo, pues son un prototipo de Dios. La inteligencia, la ciencia, la sabiduría, el consejo son prototipos de Dios. Y el don de piedad, pues es una imitación de la glorificación que Dios haya en sí mismo, de amarse a Él mismo. El don de fortaleza, pues es el reflejo de Dios, de su omnipotencia, fortaleza, la fuerza que tiene, ¿verdad? Pero ¿cómo descubrimos el ejemplo en Dios del modelo del don de temor? ¿Dónde lo descubrimos? Bueno, sí lo hay. Y se puede descubrir en el alejamiento de Dios de todo mal, no por temor al mal, sino en el alejamiento de Dios al mal. Es a lo que nos invita a nosotros. Ahí lo podemos descubrir y como reflejo hacia nosotros. En su santidad infinita, en su pureza,
en su inaccesible ir hacia el mal, de ninguna manera es inaccesible para él ir al mal, en oponerse al mal de culpa, o sea, el mal que cometemos nosotros, que nos carga una culpa, en ordenar el mal de pena, o sea, la pena que tenemos que pagar por esa culpa, por ese pecado. Todo esto lo hace para su justicia que es infinita, para su gloria y para restituir el orden del universo. Siempre que se peca o se comete algo, se destruye el orden del universo y él, para restituirlo, permite este mal de pena, ¿verdad? El Espíritu de Dios es un espíritu de temor, igual entonces que de amor, de inteligencia, de ciencia, de sabiduría, de consejo, de fortaleza y de piedad, todo esto en la acción personal, como Dios se comporta, ¿verdad? Bueno, un sentimiento parecido a este temor que Dios tiene es el que digo que se le participa a cada alma: el rechazo al pecado, el alejamiento del mal, el tratar de ser puros. Este sentimiento se le participa a cada alma bajo la influencia del Espíritu Santo, con el don de temor de Dios, detestar el pecado, ¿verdad? Y todo esto fundado por la caridad, por el amor a Dios. Además, también le participa al hombre un sentimiento de reverencia infinita hacia la grandeza y la soberanía de Dios, ¿verdad? Dios merece, pues ahí nos damos cuenta que merece ser el único bien, el fin y el único bien de nuestros actos, lo único que busquemos, y sin tratar de desviarnos hacia el pecado. Para eso sirve el don de temor de Dios, y eso podemos verlo como reflejo en Dios. ¿Cuáles son las virtudes que se relacionan con los dones del Espíritu Santo? Digo, luego hablamos por qué digo los dones del Espíritu Santo, porque a veces alguien tiene un don: tengo el don de pura sanación, tengo el don. No tienes nada, los dones son de Él. Él nos los presta y actúa con ellos para impulsar y mover nuestras virtudes ya infusas, o a veces por medio de una gracia, pero siempre para poder echar a andar una virtud, un don, tiene que estar el Espíritu Santo atrás de él. Son de él, él es el que los mueve, nosotros solo nos podemos mover. Por eso digo dones del Espíritu Santo, no el don de Vicente, el don de Enrique, el don de Nay, son los dones del Espíritu Santo. ¿Cuáles virtudes se relacionan con los dones del Espíritu Santo? Bueno, pues todas las virtudes, ya que todas las virtudes son inseparables del amor sobrenatural. El alma de ellos es el amor sobrenatural, la caridad. La base de todas las virtudes, de todos los dones, es el amor. Entonces, pues todas se relacionan, porque las une eso, la caridad, el amor sobrenatural. Pero sin embargo, cada uno de los dones se relaciona especialmente con algunas virtudes que son específicas. Pues tenemos virtudes cardinales: justicia, templanza, fortaleza. Y cada don apoya o hace que crezca más esa virtud, o le hace que actúe a su plenitud, cada virtud, ¿verdad? Bueno, aquí en este caso el don de temor de Dios del que estamos hablando se relaciona especialmente con la virtud de la esperanza, con la virtud de la templanza, con la virtud de la religión y con la virtud de la humildad. Vamos a ver cada una cómo se relaciona o para qué sirve este don tan hermoso. En la esperanza, el hombre por lo general, Enrique, tenemos una inclinación a amarnos desordenadamente. Me quiero mucho, que bueno, decía Paco Stanley, qué bonito soy, qué lindo soy, cómo me quiero. Luego tratamos de presumir que somos algo. Y a veces presumimos que la salvación la podemos alcanzar, pues, no, por nosotros mismos, ¿verdad? Y esto pues es un pecado de presunción. Yo me puedo salvar por mí solo y trabajando y haciendo las cosas para Dios. No, pues es un don de presunción. Y pues es contrario a la virtud de la esperanza, porque la esperanza pues la tenemos puesta en que nuestra salvación nos viene de Dios, no de nosotros mismos. ¿Sí me explico? En su misericordia. Bueno, para perfeccionar entonces la esperanza, viene el don del temor de Dios, que nos permite ver nuestra impotencia y entonces nos trae como consecuencia apoyarnos solamente en la omnipotencia y en la misericordia de Dios, que es entonces el motivo de la esperanza cristiana. Dios es el motivo de nuestra esperanza cristiana. Sin la actuación del don de temor de Dios apoyando la esperanza, nunca llegaría a ser esta perfecta. La virtud de la esperanza induce al alma consciente de su miseria a refugiarse en Dios. Esa es la virtud y la apoya. Sabes que pues no soy nada, ¿verdad? La único que me puede liberar a mí de todos mis pecados, de todas mis maldades, de todo lo malo que hay en mí, pues solamente es Dios, su misericordia, ¿sí? Entonces así colabora el don del temor de Dios con la virtud de la esperanza, ¿verdad? Cuando más débil se siente uno, pues y se siente uno que puede caer más fácil, capaz de todas las caídas, más se acerca a Dios y más busca a Dios. Es como un niño que se cuelga de los brazos de su papá, se siente débil y todo y agarra los brazos de su papá. Pues así nosotros, con la esperanza impulsada por el don del temor de Dios, nos colgamos más de nuestro papá sabiendo que Él viene nuestra salvación. En la templanza, en la virtud de la templanza, que la templanza nos sirve para regular todos aquellos apetitos carnales, todo lo que tenemos, todas nuestras concupiscencias, para regularlas. Bueno, el don del temor de Dios nos hace evitar ofenderlo y nos corrige, apoyando la templanza, a que nuestras tendencias desordenadas hacia la carne, hacia los placeres carnales, se puedan dominar, ¿verdad? La reprime mediante el temor divino, mediante el temor, ayudando y reforzando entonces la virtud de la templanza
que es la encargada, como te digo, de moderar nuestros desórdenes. Somos desordenados por naturaleza, por la concupiscencia que habita en nosotros. Sin el don de temor de Dios apoyando, impulsando a la virtud de la templanza, pues la templanza se encontraría impotente para resistir en todas las veces. A lo mejor la virtud de la templanza resiste algunas, las suavecitas, las bajitas, pero sin ese don de temor de Dios, que es el motor que impulsa a la templanza, nunca lograríamos vencer en todas partes nuestras pasiones. A la religión, ¿cómo apoya la virtud de la religión el temor de Dios? Bueno, la religión es la virtud encargada de regular el culto debido a Dios. Cuando esta virtud es perfeccionada por el don del temor, alcanza su máximo exponente y plena perfección. El culto a Dios se llena de este temor, ya no más un culto, sino un temor reverencial de su grandeza, de su majestad, que lo experimentan hasta los mismos ángeles y los santos, los ángeles que cantaban, santo, santo, santo es el Señor, te llena de la reverencia que merece hacia Dios en la religión. En la humildad, ¿cómo apoya el don del temor de Dios a la virtud de la humildad? ¿Qué es la humildad? Pues el conocimiento de mi nada y el conocimiento de la grandeza de Dios. Eso es en sí la humildad. Bueno, en contraste infinito entre la grandeza y la santidad de Dios y nuestra pequeñez y miseria, este es el fundamento de la raíz de la humildad, ver la grandeza de Dios y nuestra pequeñez. Pues este don de temor de Dios lleva a la humildad, a la perfección que admiramos en los santos, ¿verdad? Y es que el hombre ama mucho, como lo decía hace ratito, su grandeza. Así como Luzbel se vio tan hermoso y Samón, el hombre ama mucho su grandeza, y ama amarse, ensancharse y sentirse grande, fuerte, poderoso, y que él puede hacer muchas cosas por él mismo. Entonces ahí ya está fallando contra la humildad, ¿verdad? Y la humildad es la que nos ayuda a reducirnos, a bajarnos a los límites para no pretender ser más de lo que somos. Soy muy inteligente, espérame, no eres nada. Todo lo que tienes está venido del Dios. Soy muy grandote, muy guapo, muy inteligente. ¿De qué tienes de qué gloriarte si todo te ha venido de Dios? Todo tiene un principio y un fin. Así es. Igual nosotros. Pues así, y sí, el don del temor de Dios viene a actuar haciendo que el alma se sumerja en el abismo de su nada, que reconozca su nada ante Dios. Y así el alma, como no es nada delante de Dios y no tiene delante de Dios más que él mismo, su miseria y su pecado, no intenta por sí misma juzgarse grande, ni que le den gloria a él fuera de Dios. Para eso sirve el don del temor apoyando la humildad. Una alma así apoyada con el don del temor de Dios, apoyando la virtud de la humildad, no se juzga merecedora de otra cosa más que de desprecio y castigo. De nada, no sirve para nada. Y solo así puede llegar entonces la humildad a la perfección. Por eso este don viene a perfeccionar estas virtudes, ¿verdad? La humildad de los santos, la hemos visto, se despreciaban. Así mismo decían, oiga, no se ofende si le digo. Dice, pues a la nada le ofende, entonces no me puedes ofender. Se sienten nada y saben que el único es Dios. Totalmente contrario a Satanás, ¿verdad? Bueno, no hay ninguna virtud teologal o cardinal que deje de recibir la influencia de alguno de los dones del Espíritu Santo. Y así, por ejemplo, como dijimos, a través de la templanza, el don de temor de Dios actúa para que seamos castos. Sobre la castidad, sobre la mansedumbre, pues nos reprime. Sobre la ira, nos reprime también. Sobre la modestia, suprime movimientos desordenados en nosotros. Este temor de Dios combate las pasiones que son hijas de la soberbia. ¿Cuáles son las pasiones hijas de la soberbia? Porque son vicios opuestos. Pues la vanagloria, el creerme mucho, la jactancia, la presunción, la hipocresía, la discordia, los pleitos porque soy más, la desobediencia. Todas son hijas de la soberbia, ¿verdad? Bueno, esto es en cuanto a las virtudes, cómo las apoya. Los efectos del don de temor de Dios en las almas, ¿cuáles son? Pues son muchísimos, son enormes, son santificadores, producen en esta alma muchas cosas, a pesar de que hablamos al principio que es el último de los dones y menos perfecto, aunque todos son perfectos, todos son excelentes, pero el más bajo en la escala y remontándonos al más alto, que es el de la sabiduría, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a hablar de algunos efectos. Un vivo sentimiento de la grandeza y majestad de Dios, como lo habíamos dicho. Esto sumerge al alma en una adoración profunda, llena de reverencia y humildad, delante de la infinita majestad, de la infinita gloria de Dios. El alma se siente nada y menos que nada. Y entonces por esto se apodera de ella un sentimiento de reverencia, sumisión, obediencia. Y esta alma quisiera deshacerse y padecer 1000 muertes por Dios. Son almas que sienten, ya cuando están invadidas con este don del temor de Dios, sienten inmensos deseos de padecer y de ser despreciados, no importa, por otros. No importa que sean despreciados por agradar a Dios. Un alma así, que le da como efecto un vivo sentimiento de la grandeza y majestad de Dios, no se le ocurre tener el más ligero pensamiento de vanidad, ni presumir. Una alma así ve tan clara su miseria, que cuando, por ejemplo, alguien los alaba, oye, qué bien está, que sienten que se están burlando de ellos. Porque el único, pues gloria a Dios que me dio esto, porque el único alabado tiene que ser Dios, ¿verdad?
Este respeto también que nos da el vivo sentimiento de la grandeza y majestad de Dios, nos da la misma admiración, respeto por las cosas sagradas, por la iglesia, por los oratorios, por los sacerdotes, por los vasos sagrados, por las imágenes de los santos, ¿verdad? Todo, un alma así trata con devoción y respeto todo lo que se confiere a Dios, todo lo que es relacionado a Dios, ¿verdad? Este efecto del temor de Dios continuará por toda la eternidad, aunque allá pues ya no funciona como don de temor de Dios, porque allá no vamos a poder pecar, y ante la impecabilidad de las almas, pues ya no va a haber temor de ofender a Dios, pero va a permanecer en estas almas eternamente perfeccionada la reverencia, el acatamiento a la infinita grandeza y a la majestad de Dios, y esta es la que llenaba y llena todavía de estupor la razón y los corazones de todos los santos. Eso es uno de los efectos del don de temor de Dios. Otro es, como lo vimos, un gran horror, mucho miedo y horror al pecado, y gran contrición, o sea, dolor por cometerlo. Iluminada la fe por los dones de entendimiento y ciencia, y sometida a la esperanza, como habíamos visto, la virtud de la esperanza, al don de temor de Dios, el hombre entonces empieza a entender la malicia infinita que encierra cualquier ofensa a Dios por insignificante. Un pecadito, ya no hay pecaditos. Tú sientes la malicia que hay en cualquier ofensa a Dios. Ya un gran horror al pecado y gran contrición. ¿Verdad? Ya cuando estás lleno de uno de los efectos del temor de Dios. Bueno, el Espíritu Santo, que quiere purificar más y más a las almas para que lleguen a la divina unión con Dios, la somete al don de temor, que hace experimentar un anticipo con que la justicia divina ofendida por el pecado ha de castigar en la otra vida si no hacen la debida penitencia, si no se paga o se restituye la culpa. Fíjense que el alma llega a sentir a veces angustias morales, la que está invadida el temor de Dios, que alcanza su máxima noche, su máxima perfección en la noche del Espíritu, que es la noche del Espíritu, cuando estás bien apegado a Dios y ya llegas a un grado, luego hablaremos de los avances de flores místicas, cómo va avanzando la vida espiritual, y cuando te llega esa noche oscura que la han tenido los grandes santos, siempre hay que pasar por ella, te sientes, ya no sabes si existe Dios, si no existes, te quedas nada más con lo que has vivido, te quita Dios toda caricia, te quita Dios todo consuelo, se te desaparece, se te esconde, para que entonces el alma crezca en virtud también por ella, sí, no por los dones y por las cosas que busca Dios. Pues en esta noche del Espíritu, el don de temor de Dios alcanza su máxima perfección. Estas almas de repente piensan, estoy condenado, ya nada tengo que esperar. Pero es entonces cuando la misma esperanza, apoyada, impulsada por el don de temor de Dios, llega a un grado increíble de heroísmo, pues el alma llega a esperar contra toda esperanza. O sea, si no estás viendo a Dios, si no sabes que existe, si no crees en esto, pues tú sigues buscándolo por la esperanza que te impulsa, por esa esperanza impulsada por el don por el don de temor de Dios y el don del Espíritu Santo, ¿verdad? El alma espera todavía contra toda esperanza. Bueno, esto es una situación que hablaremos de la noche del Espíritu, es terrible, le pasa a muchas personas y dicen que es terrible. Y la Madre Teresa de Calcuta duró como 40 años en esta noche del Espíritu, y aún así servía a la gente, ayudaba. Que es bueno, nomás rápidamente, que es importante para si algún día llega la noche del Espíritu, sigue tu vida normal. Una cosa es la tibieza, la gente le llega a construir con la tibieza, y la noche del Espíritu, no, la tibieza no te importa caer en pecado mortal. La noche del Espíritu, cuidas mucho tu estado de gracia. Esa es una de las principales y grandes diferencias. Y debes de quedarte entonces con tus oraciones que tenías, con tus acciones que tenías, con el amor hacia el prójimo que tenías, aunque ya no sea el impulso de Dios moviéndote. ¿Sí me explico? Para que entonces tu alma crezca en virtud. Bueno, eso hablaremos en otra ocasión. El horror que experimentan las almas ante el pecado es tan grande ya, por ejemplo, que San Luis Gonzaga se cayó desmayado. Le descubrió ahí su confesor espiritual 2 pecados veniales y cayó desmayado. Del horror que sentía el pecado, de saber por este efecto tan grande que nos da el don de temor de Dios, que es un gran horror al pecado y una gran contrición, ¿verdad? Este horror al pecado procede de la ansia de reparar, la sed de inmolarse, muchos santos que se han querido inmolar, la tendencia que se han querido crucificar de mil modos. Estas almas, mucha gente piensa están locas, se latigaban, se quedan sin comer, penitencias terribles. No, pues estas almas están locas. No están locas. No están locas. Esto es una consecuencia de las mociones o movimientos del Espíritu Santo a través del don de temor de Dios. Por eso hemos visto santos que dicen, no, está loco. No está loco, está lleno del don de temor de Dios. ¿Verdad? Y trae este efecto. Una vigilancia extremada para evitar las menores ocasiones de ofender a Dios. Nada temen tanto estas almas que ya están llenas del don de temor de Dios de ofender a Dios, ¿verdad? Ellos a través de este don ven que el único mal, porque mucha gente, líbranos del mal, y mucha gente piensa que son las cruces de una enfermedad, de un accidente, eso no es el mal. Ellos ya nada más, el único mal que ven es el pecado y la ofensa a Dios. Todo lo demás se les hace que no es nada, no hay nada de maldad, no hay nada de malo en sufrir una enfermedad, no hay nada de malo. El único mal terrible para ellos es el pecado, el ofender a Dios, una vez que están llenas del temor, ¿verdad? Estas almas huyen mucho de las ocasiones de pecado que a veces nos metemos nosotros sin querer.
Oye, me encanta pistear y me encanta, tiendo hacia la lujuria, y de repente vas a fiestas donde se visten puras muchachitas en minifalda, o te acercas a bares de este tipo, pues estás cayendo en ocasión de pecado, aunque no estás pecando, ya estás pecando porque estás poniéndote al pie. Haz de cuenta como aquel que se pone al pie del barranco, como si viene un aire, pues lo va a tumbar. Estas almas evitan incluso las ocasiones de pecado, ¿verdad? Estas almas incluso, a tanto que se cuidan, que ya cuando van a confesarse ya no hay materia para darles a la absolución. Porque tienes que tener una materia, pues si no sobre cuál se da la absolución al sacerdote, pues entonces lo que hacen es, entre ellos Dios les permite recordar algún pecado anterior, dolerse nuevamente de él y sobre ese se da la absolución. Porque ni siquiera ya hay materia para la absolución. Es hermoso este efecto que produce, el gran horror al pecado y gran contrición que produce el don de temor de Dios. El otro efecto que produce es desprendimiento desprendimiento perfecto de todo lo creado. El alma que a través del temor de Dios ha visto como un relámpago la grandeza, o sea, una señal de la grandeza y majestad de Dios, ve como basura, como estiércol, como porquería, como nada, todo cuanto existe, todo lo considera como basura. Decía San Pablo, todo lo tengo por basura con tal de obtener a Cristo, ¿verdad? Entonces son los efectos. Acá en qué bonito el temor de Dios, hay que pedir a Dios que nos dé el don del temor de Dios, no el don del miedo, el don del temor de Dios rectamente como lo estamos analizando aquí. ¿Cuáles son las bienaventuranzas y frutos? Bueno, hay dos bienaventuranzas que se relacionan con el don del temor de Dios. La primera es, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Y la segunda, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. La primera, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos, pues está directamente conectada al don del temor de Dios, ya que en virtud de esa reverencia que nos hace sentir ante Dios, que nos impulsa a no buscar nuestro engrandecimiento, nuestros bienes, ni la exaltación de nosotros mismos, sino ni siquiera, bueno, la exaltación no es lo mismo que se llama soberbia, ni nos permite buscar los bienes exteriores como que son honores y riqueza. Con esta bienaventuranza, por eso bienaventurados los pobres, ya no queremos nada, no nos interesa más que la grandeza y la gloria de Dios, porque Dios es el reino de los cielos, dice. Y luego también con la segunda que dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bueno, con esta bienaventuranza de los que lloran, el conocimiento que nos hace tener este temor de Dios, de la divina majestad y de nuestra pequeñez, como lo vuelvo a decir, y miseria, y despreciar todas las cosas terrenas y las carnales. Al hacer todo esto, por eso dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, nos hace llorar por nuestros pecados pasados, por nuestras ofensas a Dios, por el tiempo perdido, por todos nuestros extravíos. Entonces, ese serán consolados. Viene también, bienaventurados aquellos que lloran porque serán consolados por esa tristeza que nos causa haber ofendido a Dios, vamos a ser consolados por el mismo Dios, dándonos como gloria eterna y premio del cielo, ¿verdad? El don de temor de Dios refrena las pasiones de apetitos irascibles y los apetitos concupiscibles, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles frutos son los que del Espíritu Santo pertenecen al don de temor de Dios? Hay frutos del Espíritu Santo. Son frutos que se dan después de vivir este don bien. Estos frutos son la modestia. ¿Sí me explico? La modestia, el ser modesto yo, el no andar de presuncioso, la continencia y la castidad, sobre todo en las pasiones carnales, como te decía, ¿verdad? ¿Cuáles son los vicios opuestos a este temor de Dios y a todo esto? Bueno, ya lo habíamos visto, como le dijiste hace rato, señalaste, la soberbia se opone a la humildad, también se opone la presunción, como lo habíamos visto. ¿Qué es la presunción? Pues me puedo salvar por mí mismo, yo puedo llegar a mi salvación y que me juzgue el Señor porque yo estoy portándome bien. Señor, si he dado si ayuno 2 o 3 veces por semana como aquel fariseo y no peco tanto como este, esa presunción injuria a la divina justicia de Dios, ¿verdad? No podemos confiar desordenadamente en la misericordia de Dios, hay que confiar en la misericordia de Dios, pero con orden, sabiendo que también es justo. Al cabo la misericordia de Dios me salva. No, espérate, mijo, también Dios es justo, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son los medios que podemos hacer rápidamente ya para fomentar este don, para que este don venga a nosotros, para que el Espíritu Santo nos llene del don de temor de Dios? ¿Qué podemos hacer? Bueno, todos los dones, lo habíamos dicho, son del Espíritu Santo y solamente ellos pueden poner ejercicio, estos dones los puede poner ejercicio el mismo Espíritu Santo, no uno por sí solo. A diferencia de las virtudes infusas, de la templanza, la caridad, la prudencia, la fortaleza, todas esas ya son virtudes, la fe, la esperanza y la caridad que el Espíritu Santo ha infundido en nuestros corazones infusas y las podemos poner a movimiento con la ayuda de una gracia especial de Dios. ¿Sí me explico? Ok, bueno. Pues el Espíritu Santo es el que tiene que poner en movimiento esos dones, ¿sí? Bajo su influencia, ¿verdad? Bueno, sin embargo, aunque Él es el que los puede poner en movimiento, el único que los puede poner, debemos pedirle siempre nosotros al Espíritu Santo que actúe en nosotros, Él, sus dones. Espíritu Santo, ven con tus dones y actúa en mí. Dame el don de temor de Dios, dame el don de sabiduría, dame el don de consejo. Ya hablaremos de cada uno, pero pedírselo a Él, hay que pedírselo, ¿verdad? Para disponernos a recibir entonces la divina moción que pondrá en movimiento sus dones de Él en nosotros, ¿verdad? Hay medios generales para traer todos los dones de Dios y esos medios, pues lo sabemos todos, son el recogimiento interior profundo,
una pureza de corazón, fidelidad a la gracia, tratar de vivir en gracia santificante, invocar diariamente al Espíritu Santo, ayúdame, ilumíname. Bueno, esos son medios generales. Vamos a ver medios más exactos y precisos para pedir a Dios que actúe sus dones en nosotros, como el don del temor de Dios. Pues uno es, por ejemplo, meditar siempre, siempre, estar meditando todo el tiempo en la grandeza infinita de Dios, en la majestad infinita de Dios, que Él sacó todas las cosas de la nada nos hizo aparecer. Él llama por su nombre a las estrellas y las estrellas van con Él y le obedecen. Llama al mar y el mar se calma, la grandeza y el poder de Dios. Debemos saber que meditar con frecuencia en la majestad de Dios y la grandeza que vendrá, sobre las nubes del cielo con gran poder y majestad, a juzgar vivos y muertos. Hay que ver la grandeza y majestad de Dios, que ante Él eternamente tiemblan de respeto los principados, las potestades y los ángeles del cielo. Entonces hay que meditar esto con frecuencia, y con esto llamamos al Espíritu Santo a que nos aumente a nosotros el don de temor de Dios. Dos, acostumbrarse a tratar a Dios, esto es muy importante, con confianza filial pero llena de reverencia y respeto. Decía un amigo mío, en paz descanse, trátame de tú, pero háblame de usted. Muchas gentes piadosas a veces caen en faltar el respeto a Dios. Que chullito, que la palomita, que al cabo a Dios no le importa. Llegan al templo y está el Santísimo Esposo, se ponen a platicar con la gente, que al cabo pues es mi papá. O sea, lo tratan con tal confianza que le llegan a faltar el respeto. Por eso dice el dicho, trátame de tú, perdón, sí, háblame de tú, pero trátame de usted. ¿Verdad? Esto, mucha gente hace familiaridades excesivas, sí, con mucha familiaridad, aunque Dios a veces, Él lleva las almas a una familiaridad, pero hay que dejarlo, que Él tome la iniciativa. No nosotros tomamos la iniciativa. Debemos siempre permanecer con actitud reverente y sumisa. Esto no perjudica el amor o la dulce confianza de un hijo de Dios. Yo lo puedo amar a mi papá, mis hijos, bueno, ya no mis hijos porque los van a dejar si lo ven. Yo he visto hijos que de repente, o a mí, ya no me dicen Vicentón, y al rato ya piden, ya en vez de pedir permiso, ya vengo de tal parte. ¿Por qué? Es que de ahí empieza, de esos pequeños detalles, a faltarte al respeto. No van a, o sea, si me trataran de papá y me das el permiso, no van a perder con eso el amor y el cariño de papá, pero ya te empiezan a faltar una cosa y les das chance en otra, y se vuelven irreverentes, y eso pasa muchas veces con almas piadosas. Hay que tener mucho cuidado, porque entonces el don del temor de Dios no va a actuar a nosotros, ni el Espíritu Santo nos lo va a dar. Se van subiendo, hasta que ya te llegan aquí a los hombros. Ya luego, ¿cómo te los bajas, te los puedes quitar, así como las mujeres también. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, simplemente el verbo de Dios unido a Jesús en una sola persona. Pero Jesús, por ejemplo, el verbo de Dios se encarna en una naturaleza, no en una persona, en una naturaleza, y la naturaleza tiene, lógicamente, cuerpo y alma. Se encarna, toma cuerpo y alma, por eso decimos, cuando dice el Padre, del cuerpo de Cristo, cuerpo, alma, sangre y divinidad está presente. Bueno, el alma y la naturaleza humana de Cristo reverenciaban y siguen reverenciando al propio verbo con el cual forma una sola persona. Hasta el mismo Jesús reverenciaban a ese grado a Dios Padre, al propio verbo, aunque formaba una sola persona con Él. Pues esa misma reverencia debemos sentirla nosotros por Dios. Tercero, meditar, siempre estar meditando la infinita malicia del pecado y tener horror y detestación al pecado. Con eso el Espíritu Santo, Él mismo va a empezar a mover sus dones y vamos a llegar a un grado alto con esto. Bueno, lo ha dicho la gente en la iglesia, es cierto. Los motivos del amor son más poderosos y eficaces que los del temor para evitar el pecado. Pero también los motivos del temor nos ayudan a detenernos ante el pecado, ¿verdad? Hay que ver lo que Dios tiene preparados para aquellos que hacen su buena voluntad, como dice San Pablo. Ni ojo vio ni Dios oyó aquello que les tiene preparado el Señor a aquellos que lo aman. Pero también, nos dice San Pablo, es horrendo caer en las manos del Dios vivo. O sea, meditar en las dos cosas, ¿verdad? Debemos pensar con frecuencia. Cuando, pues, por ejemplo, la tentación del mundo se pone enfrente a nosotros, como los halagos, ¿eh? Que te empiezan a halagar, oye, que qué bien, y que esto, y qué hermoso, y la carne, y un montón de cosas. Hay que tener horror hacia el pecado, ¿verdad? Que estemos prontos y dispuestos a perder todo, aún hasta la vida, antes de que cometer o caer un pecado, ¿verdad? Por eso te decía, hay que huir de las ocasiones de pecado, hay que hacer un examen de conciencia diario para prevenir las faltas y tratar de llorar o reparar aquellas que hemos cometido, ¿verdad? Bueno, algo de lo más que tenemos que meditar en de la infinita malicia del pecado y concebir un gran horror hacia él es observar el crucifijo de nuestro Señor Jesucristo. Lo que cuesta el pecado, Él lo pagó por nosotros, porque Él no lo tenía, pero eso cuesta. Ver a Jesús crucificado, víctima propiciatoria por nuestros crímenes y por nuestros pecados. Por nosotros fue azotado, molido, por nuestros pecados. Entonces a eso llega el pecado, tener esa atestación del pecado. Y la última, poner especial cuidado en la mansedumbre y humildad. Tenemos conciencia que Dios nos ha perdonado de repente, como dice la Escritura, 10,000 talentos. Entonces, ¿cómo le vamos a exigir al otro que nos debe 2,000 en una falta de respeto que nos da algo? Y no lo vamos a perdonar? ¿Me explico? Si Dios nos perdona, hay que perdonar a nosotros también. Tienes la obligación de perdonar siempre porque más te ha perdonado Dios a ti, ¿verdad? No le podemos exigir con altanería y desprecio a la persona
que nos ha ofendido, que repare o algo, porque Dios no nos lo pide así. Entonces hay que ser mansos y humildes. Debemos de perdonar todas las injurias, tratar a todos con delicadeza, con humildad, con mansedumbre. Acuérdate que dice el Señor, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Hay que tener a todos por mejores que nosotros, no por peores. Oye, que este pecado, de eso hablamos el Padre y yo ahora hace rato en el tema de la homilía del domingo, que la reflexión dominical, y es lo que dice, a veces nos creemos tan grandes para, mira, este pecó y ver lo que está haciendo, y la madre, ¿me explico? O sea, como superiores, y no hay que tener a todos por mejores que nosotros, como decía San Agustín. Señor, el pecado más grande que cometa alguien no me asusta, porque si me quitas a mí la gracia, soy peor que él. Entonces, a ver que siempre señalar a podemos caer, alguien, así, primero vete, sacarte la bigota del ojo. cuando voltees el dedo para allá, voltealo para ti, y entonces vas a decir, caray, ah, caray. ¿Eh? Hay que pensar que si esta gente que está pecando así tuviera la gracia que en este momento tienes tú, tengo yo, tienes tú, que Dios nos está dando en este momento esa gracia, la tuviera, Él no lo hubiera desperdiciado, no hubiera pecado. Entonces hay que tenerlos por mayor que nosotros. Señor, yo con toda tu gracia pequé, es probable que mi hermano, pues porque no la tiene, está pecando, pero si tuviera la misma gracia, a lo mejor él no hubiera pecado. Entonces yo soy más fallo que él, ¿verdad? Debemos saber que el que ha cometido en su vida un pecado mortal nunca podrá humillarse bastante. Nunca, nunca se podrá humillar. Mi vida fue llena de pecado mortal hasta los 33 o 34 años, llena de pecado mortal todos los días. Yo soy un rescatado del infierno. Entonces yo ya no me puedo humillar más. O sea, debo de humillarme más y más y más, y no hay límite en que me puedo humillar, porque mi Dios ya me rescató del infierno. No me tengo que subir hacia ningún lado, ¿verdad? No puede haber que yo piense que hay un lugar más bajo para mí, porque pues ya estaba yo a los pies de Satanás y el Señor me rescató de ahí. Y esa es la verdad. Algún día platicaremos el testimonio de vida. Si ustedes lo hubieran conocido, ahorita dicen el Beato Vicente, hubieran decidido el demonio Vicente. Ustedes porque no lo conocieron y él cambió totalmente. Por la gracia de Dios. Por la Y si gracia me la de quita, Dios. me regreso. Digo, Señor, no me la quita. Está en misericordia de mí todos los días. Dame la perseverancia final. Siempre que le comente aparte de nosotros, en grado sumo las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad. Sobre todo la caridad, que es la base de todas. Que nos dé una perseverancia final para luchar hasta el fin de nuestras vidas. Y que no nos permita una muerte repentina, para que tengamos oportunidad, de arrepentirnos, de tener a la mano los santos óleos, todas las gracias que Dios nos da para despedirnos. Bueno. Ok, hay que pedirle también entonces al Espíritu Santo diario y con frecuencia el don de temor de Dios. Danos tu don de temor de Dios, por favor, Espíritu Santo. Siempre rezarle a Él. ¿Verdad? Solo por la oración podemos alcanzar todas las gracias divinas de Dios. La oración abre el tesoro, es la llave que abre el corazón donde están los tesoros de Dios, ¿verdad? Pues el temor de Dios es el principio entonces, es lo que vimos, de la sabiduría. Debemos buscar entonces nosotros, todos, nuestra salvación con temor y temblor, siguiendo el consejo que nos da el Espíritu Santo. Nos dice así en la Sagrada Escritura: sirvan al Señor con temor y rindan el homenaje con temblor, ¿verdad? Esto es para lo que funciona el temor de Dios y cómo es rectamente y cómo funciona. Me decía mi hermano de aquella alma de los santos que ya están tan llenas de este don de temor de Dios y que ya ha movido todas sus virtudes, tanto cardinales como teologales, y las empiezan a mover, aparte del don temor de Dios ahorita, principalmente cómo llegan a que lo único que les importa es la ofensa a Dios y no la pena. Sobre esto era la declamación que dices, que es de, creo que Sor Juana Inés de la Cruz, que dice, ahí va, como tomar tantita agua. No me mueve mi Dios. Ahorita van a oír. Es cortita, es una oración, dice. Muy buena, muy buena. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso defenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme al verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme al ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus ofrendas y tu muerte. Muéveme, en fin, Señor, de tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar, mi Dios, porque te quiera, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que hoy te quiero, te quisiera. Muy bonito. Muy bien, hermano. Bueno, y eso ya lo hace alguien cuando está lleno del don temor de Dios, impulsando las virtudes. Entonces hay que pedirlo. No hay que tener miedo. Hay que tenerle miedo a Dios. Mejor amor, no miedo. Es que hay que conocer bien los conceptos y pues lógicamente es la sabiduría infinita la que nos da este don. La semana que entra, si Dios quiere y nos presta vida, hablaremos del don de la fortaleza, otro muy importante, y que es el segundo en escala, hacia arriba. Como te decía hace un rato, todo tiene un principio y un fin. Igual, y un fin. Nosotros tenemos un principio y tenemos un fin. Mucha gente piensa que va a vivir eternamente y, como estabas diciendo, se sienten muy fregones, se van al gimnasio, se ponen muy guapos, pero todo se va a acabar. Todo. El que se va al gimnasio, el que se pone bello, se le van a colgar los cachetes. Pues vean nomás. Se le van con los años se les van todo lo que se están gastando. Todo lo que sube tiene que bajar, todo se va a caer. Exactamente. El que escupe para arriba, para el cielo, la cara le ha de caer, dicen los rancheros. Entonces, nadie somos más que nadie. Y Así si podemos ayudar a nuestros prójimos, es como yo les decía en uno de mis videos, que se me figura como que la vida es como un juego de Mario Bros.
En Mario Bros. Ya ves que te aventaba las moneditas, tin, tin, y las agarrabas. Tin, 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 Pues tin, yo tin, no tin, jugaba tin, mucho tin. Pac-Man, me acuerdo que Y al final del juego, cuando tú ocupabas vidas o algo así, agarrabas esas moneditas, tin, 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 eran las que te daban más vidas y todo. Se me figura así como el juego de Mario Bros. Que si tú ayudas, por ejemplo, a un pobre, le das un pan, a una señora a cruzar la calle, a alguien con, si no tienes si dinero, no alguien ves con a nadie un, menor que tú, porque a veces los vemos, ay, eso por eso no, pues a lo mejor es más grande que tú en el alma. pero alguien con un, que ves a alguien en la calle y le ayudas con una buena, ¿cómo te podría decir? Una buena intención Sí, de o sea, que tengas caridad, que platicarles dejes que la caridad de Dios se mueva en ti, no que todo seas en dinero. un reflejo o las manos de Dios en este mundo, ¿no? Ayudar a Pudiera ser tu así. prójimo. Como estuve Amarlos. platicando con un cuate que era, no sé si viste, es uno de mis Ah, sí, sí, videos, lo vi. el Indigente. ayudarlos, como estamos diciendo, Dios dijo, es que yo te pedí pan y no me diste, Tuve sed y tuve sed y no me diste de de tomar. beber, tuve Y hambre y no dice, me diste Dios de mío, comer, si estuve preso y yo no te me hubiera visitaste, dado no de me conociste. tomar y de comer y todo. ¿Dónde te vida? ¿Dónde estabas? Pues yo era ¿Dónde aquel andas? pobre que te pidió un día Aquel, que tenía frío y que no le diste claro. una cobija. Yo que era esa viejita que tenía sed y no le diste un vaso de agua. Eso es como les digo, como te digo también, Sí, como el juego de Mario Bros, ¿no? Estamos en esta vida de paso. ganando puntos para el cielo. Exactamente. ¿Qué? Y cuando quedemos ahí, que nuestro cuerpo físico se quede aquí en esta tierra, que es el que le pertenece a esta tierra, nuestra alma es la que va a salir y la que va a tener que dar cuentas con el jefe de jefes. Y le van a decir, a ver, ¿qué hiciste de bueno? Aquí está lo que tú me dices y lo que yo te di. Yo te di belleza, te di salud, te di todo lo que te di. A ver, ¿tú qué me dices? Ay, pues un día le di a un viejito 10 pesos. ¿Y qué más? Ay, Es que hay que maneras ¿qué? de dar y Hay acomodar, que aunque sea poquito, pero acomodar. con amor. Hay que Pero acomodar la fíjate, balanza, lo ¿no? que está haciendo eso de comer las moneditas y todo el, ¿qué es? El Mario Bros. Mario Era un Bros. Está bien, jueguito. estamos ganando 2 puntos, pero siempre hay que saber que para que se mueva ese Mario Bros. Hay un cuate atrás de una palanquita moviéndolo, ¿ah? Eres tú en los Sí, controles. Bueno, exactamente. atrás de eso, Nosotros somos atrás de toda la acción que los estamos, principales actores, los que así, manejamos esto. sí, pero ahí te va, no, atrás de La nosotros está el película. Espíritu Santo, que es como el que está manejando la maquinita, entonces hay que pedirle que nos mueva hacia la caridad, hacia el amor, porque nosotros ni siquiera podemos llamar a Dios papá, si no es por un movimiento, una emoción del Espíritu Santo. Entonces hay que pedirle a Dios, procurar hacerlo, pero pedirle a Dios, ayúdanos a hacerlo, y hazlo tú a través de mí. Porque Él es el que mueve como la maquinita, el que mueve a Mario Bros para que se traiga las moneditas, el que nos mueve atrás está el Espíritu Santo, con oración pidiéndosela, Pues si comprometiéndonos somos con Él. soberbios, ¿cómo se llaman estos cuates que juntan el dinero y que quieren? El dinero se hizo para Avaricia, gastar, para mover. Por ejemplo, he oído últimamente mucha gente que se queja y que dice es que ya no hay movimiento económico, ya no vendo lo Tienen todo el mismo. mundo guardado en la ya- feria. Pues, es que tienen miedo. O sea, se ha corrido un rumor y de todo la crisis, de la de la recesión. crisis y que va a haber una recesión y que el presidente va a hacernos como Cuba. O sea, quítense esas ideas y empiecen a mover el dinero, porque si no se mueve el dinero, si yo no te compro a ti, Pues tú yo no no le vas a pago a vender, nadie, tú ni no te le pago pagas lo a que me nadie debes. y se va haciendo O la simplemente filita. ahorita que llegue a tu casa, yo le di una lana a tu hija, tú una a mi esposa, y nos debíamos. Y el mismo billete nomás circuló. Sí, circula, pues, es como el famoso Y video que quedó donde hicimos, ¿no? mismo. Sí, así Del es. gringo Así es. el gringo Así aquel es. que llegó al pueblo No y tengan movió el miedo, billete como de dice el 100 Señor. dólares. Pidan mucho por nuestro gobierno, hay que pedir mucho por nuestros gobernantes. No temerles, no temerles. No tener ese temor mundano de perder cosas aquí y más bien no perder las cosas del cielo. No temerles, seguir trabajando haciendo las cosas en el nombre de Dios y pidiendo y orando mucho por nuestros gobernantes, por nuestro México. Ahorita estamos en los 40 días de ayuno y oración que terminan el 13 de octubre. Unirnos a eso, hacer lo que más que podamos. Acuérdense que todas las mayores guerras, movimientos políticos del mundo y todo no se resuelve aquí, se resuelve arriba, cuando Dios lo permite. Entonces, pues hay que estar en oración y sin miedo, pues echarle ganas, seguir Sí, trabajando, pues qué más. hay que movernos, hay que mover el dinero, quítense esos miedos, o sea, la misma gente hace que la gente tenga miedo y que la gente Entran en pánico. y entra un Como pánico cuando se está quemando un cine poquito y salen 20,000 ya no se aplastados mueve todo, y ¿no? resulta que nomás era una flamita y muchos quedan muertos ahí en la... Como el famoso ese salen video que corriendo. hice donde dije que estaba un cuate jugando pool, si te acuerdas de ese, ¿no? Ya se Y va a acabar, que era muy inteligente este cuate que jugaba pool. Sí. Y dice él, o sea, siempre que decía cosas pasaban. Dice, fíjense que tuve un sueño. Soñé que el pueblo se quemaba y que la gente salía corriendo de este pueblo, así toda asustada y todo esto. Y entonces estaban oyendo ahí varios y todo, y van y le dicen a su mamá, a su tía, se empiezan a correr el chisme, ¿no? Por todos lados. Entonces, que fíjate que fulanito Ahí va a ver, sí. soñó esto, ¿sí? Ah, ok, soñó esto fulanito. Y se empieza a correr un pánico en el pueblito, y no, pues es que se va a quemar el pueblo y que nos vamos a morir todos y que vamos a salir todos en nuestros caballos del pueblo, todos. Entonces empieza uno, sale así a la ventana y ve hacia enfrente del parque y ya ves cuando hace mucho calor los pajaritos abren la boquita, ¿no?
y está el pajarito con la boquita abierta, así como con sed. Dice, ¿ves? Mira, ya está todo caliente, se va a morir. Dios, el pajarito se está muriendo de sed. Todo, y esto y el otro. La gente empieza a correr a las carnicerías a comprar la carne, empieza la gente a pánico, el pánico fuerte, y van a los súperes a comprar lo más que pueden. Mira, ya viste, se están comprando cosas, víveres, y se empieza a hacer un pánico así fregón. Empiezas ¿no? a buscar señales, a fuerza las encuentras. Y entonces agarran todos, montan todo en sus carretas, despedirnos. Y se enojan y les da miedo, prenden fuego a sus carretas y se salen de afuera del pueblo y dicen, mira, te dije, ¿ya viste? Se está quemando el pueblo y aquí vamos todos. ¿Sí? ¿Cómo ven? O sea, ese es no hay el que pánico. No hay que crear pánicos, hay que tener valentía porque estamos atrás de nosotros está Dios. Así es, hermano. ¿Tú algo más que tengas que decir? Nada más. Nos vemos la próxima semana si Dios nos permite, nos presta vida, para hablar del don de fortaleza, si Dios quiere. Y así nos vas a llevar de uno por uno, para ir entendiendo un poquito más la acción del Espíritu Santo. Falta unas clases de espiritualidad, de espiritología, digamos, y del Espíritu Santo, porque hablamos de cristología, pero del Espíritu Santo nos habla mucho, y conociendo esto, ¿verdad? Sobre todo les sirve mucho a aquellos que van a confirmarse, para la confirmación, para que sepan qué es lo que van a recibir, que ahí es donde se reciben en pleno los dones del Espíritu Santo, y se ponen en acción a través de su influencia cuando le pedimos, y hacemos todo este tipo de cosas que platicamos, ¿verdad? Pues es todo, hermano. Y recuerden que no somos infinitos, tenemos un principio y vamos a tener un fin. Nadie somos infinitos, entonces hay que, en esta vida, pues, ser buenas personas, los que quieran, los que no. Amar a Dios sobre pues todo. Ya saben que hay dos caminos, uno para abajo y otro para arriba, así que ustedes elijan. Como siempre, su amigo Quique les manda un abrazote. Nos vemos. Bye. Hasta la próxima, mis amigos. Hasta la próxima. No olviden suscribirse. Enrique Ignacio González Álvarez en mi página. Y compártanlos. Y compártanlos si quieren. Y también saludos a nuestros maestros del IPADE que nos están viendo también. Saluda a David Antonio Orozco Muñoz. Ya le he dicho que le iba a saludar. Ok. El padre, la próxima semana viene Alonso Montañez. El señor Alonso Montañez. Viene la próxima padre semana. Chava. El padre Chava a grabar Salvador aquí Arellano. Tiene muy buenos videos también. Entonces, a ver qué tal. ¿Qué dice Dios? ¿Verdad? Pues nos vemos ahora sí. Bye. Su amigo Quique y su amigo Chente. Bye.